Bueno, entonces todos los sistemas o la herramienta más práctica para analizar la relación entre las señales de entrada y la salida de los sistemas es a través de esa herramienta matemática que se llama la transformada de Laplace. Bueno, este no es Laplace, sino aquí es HDS. Entonces aquí tengo un sistema que tiene una función de transferencia y este sistema, o lo que busco es la relación que existe entre y de t y x de t, y ya sé que y de t la puedo ver como la convolución de la señal de entrada con mi respuesta al impulso del sistema que se llama h de t. Si yo analizo a través de Laplace esta ecuación, entonces la transformada de Laplace hace que la ecuación se vea ahora como un producto de funciones donde tengo una x de s por una h de s, donde esta h es la función de transferencia del sistema. Y entonces la transformada inversa de Laplace hacia este lado de la función de transferencia del sistema se convierte en la respuesta al impulso del sistema, y yo puedo resolver el sistema en cualquiera de los dos dominios, en el dominio del tiempo o en el dominio de Laplace, que es este término que está acá. Esa HDS es finalmente la división de la salida o de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Y entonces necesito definir cuál es o cómo se escribe la transformada de Laplace. Para el caso de análisis de sistemas, la transformada de Laplace que se ocupa más es la transformada de Laplace unidireccional, o sea, para señales que son únicamente causales, que son derechas, y por lo tanto yo digo que x de s, aquí x de s siempre se escribe esta cosa en mayúsculas, o se supone que es mayúsculas, como la integral desde 0 hasta el infinito de la propia señal x de t por e a la menos st diferencial del tiempo. Entonces, esta función, que es una integral definida desde 0 hasta el infinito, se pone este término menos s para garantizar que en el infinito este término vaya a converger, y entonces la función x de s, que es la representación de la señal en el tiempo en el dominio de Laplace, exista o exista basada en esta transformación que tengo acá. Lo que está haciendo esta transformada es decirme cómo se vería la señal x de t si yo la representara por todos los términos exponenciales complejos que están dados acá. Y la relación o el símil que existe de la transformada de Laplace para señales que son discretas, esto solo aplica para señales continuas, es la transformada z, donde digo que x de z es igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta el infinito de x de n por z a la menos n. Misma razón que acá, yo estoy, para señales que son únicamente derechas, pues entonces este sería desde el 0 hasta el infinito. Cambio del dominio continuo al discreto mediante lo que era una integral, ahora es una sumatoria, la señal es x de t, ahora es x de n, y el factor de cambio, en lugar de ser e a la menos st, ahora va a ser z a la menos n, que tiene el mismo símil que está acá. E a la s en realidad es este z, y entonces tengo ahora esta función. Esto es para continuo, esto es para discreto. Después de analizarlo así, llegó Don Fourier y dijo, bueno, yo no necesito saber cómo se desarrolla o cómo se proyecta esa señal x de t para todo el plano, y basta con que yo sepa cómo se proyecta ese plano para el eje j omega, o sea, haciendo a s igual a j omega a únicamente el eje j omega que está ubicado acá. Esto es j omega, esto es sigma, porque la variable s vive en este dominio complejo. S es igual a sigma más j omega, y en el caso del discreto, esa variable z tiene una parte real, tiene una parte imaginaria, y un valor de z va a ser igual a más bj, que es un número. Entonces Laplace llegó y dijo, bueno, vamos a poner ahora la transformada de Laplace como la misma forma que está acá,
la integral desde 0 hasta el infinito de x de t por e a la menos j omega t. Este 0 que está aquí en la parte baja de la integral está descrito no por la transformada de Fourier, sino por la propia señal que estoy diciendo que es una señal derecha. Entonces los valores hacia la izquierda del tiempo no existen o valen 0 y por lo tanto no los expreso. Formalmente la transformada de Fourier va desde menos infinito hasta el infinito, pero dado que estoy diciendo que es una señal continua, es lo mismo que poner solamente el valor de 0. Y aquí es donde vemos que es prácticamente imposible para una señal que no tenga una representación canónica, o sea que no tenga una ecuación cerrada, poder encontrar la transformada de Fourier, porque una señal que no tiene una representación, una señal analógica continua que sucede en el tiempo, necesito saber toda la información que va desde el 0 hasta el infinito para poder calcular esa transformada, cosa que es imposible hacer porque para empezar no puedo almacenar una señal analógica como tal. Necesito convertirlo en señal discreta y en ese dominio sí poder analizarla. En cambio, si tengo una representación de la señal de forma analítica, o sea, una ecuación que describa a la señal, entonces sí puedo construir la ecuación analítica de esta transformada y conocer la transformada de Fourier de esa señal. Pero eso reduce a que todas las señales analíticas sean de las formas que usualmente se ven en los libros de texto: cosenos, señales rectangulares, señales triangulares, señales que no tienen ninguna otra riqueza más que formas que son perfectamente conocidas, y a esas sí cambio, sí puedo calcular esas transformadas de Laplace. Laplace dice otra cosa, dice: si tu señal es no periódica, entonces existe esta transformada de Laplace, pero si tu señal es una señal que es periódica, es una señal que se repite en el tiempo, entonces lo que tú puedes calcular es la transformada o la serie de Fourier, que es la sumatoria, que es lo mismo, es la integral desde menos infinito hasta el infinito, y ahora como la señal es periódica y para que sea periódica tiene que haber empezado en el menos infinito, por eso ya no cambia este término, de x de t por e a la menos jk omega 0t diferencial del tiempo, donde omega 0 es igual a la frecuencia fundamental de la señal, que es el valor de 2pi. Omega 0 es igual a 2pi sobre el tiempo, sobre uno de los periodos de la señal. Y entonces, si la señal es una señal periódica, existe la serie de Fourier, que se expresa de esa manera, y con esta ecuación x de jk omega 0, esta es serie de Fourier, y esto es transformada de Fourier, ambas para el dominio continuo. Entonces, si yo tengo la serie de Fourier, yo puedo hacer la ecuación de reconstrucción, que es otra vez obtener a las señales x de t a través de conocer esta cosa que está acá, que es la serie de Fourier, o la transformada de Fourier y la serie de Fourier en este caso. ¿Qué es lo que dice la transformada de Fourier, o qué es lo que está expresando la serie de Fourier? Bueno, dice que entonces una señal, siendo el caso de una señal periódica, x en el tiempo es igual a la sumatoria desde k igual desde menos infinito hasta el infinito de esos coeficientes x de jk omega 0 por e a la menos jk, perdón, ya no me va a caber acá, si mi señal es periódica, entonces x de t es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta el infinito de x de jk omega 0 por e a la jk omega 0 por el tiempo.
Cada uno de esos términos que están expresados acá están asociados con una exponencial compleja y eso representa a cómo se vería la señal x de t si la construyo a través de solo exponenciales complejas que tienen esas frecuencias fundamentales. Todas las exponenciales complejas que estoy poniendo acá son múltiplos en frecuencia y por lo tanto todas las señales tienen exactamente el mismo periodo y por eso esta ecuación de reconstrucción, esta ecuación de síntesis, me permite saber cómo es la señal x de t para esta ecuación que está acá. Ahora, estos componentes que están acá, o la transformada de Fourier de una señal real, tiene ciertos requerimientos, ya sea serie de Fourier o transformada de Fourier. X de jk omega 0 tiene que ser igual a el conjugado de x de menos jk omega 0. Es decir, si yo grafico la función o la magnitud de x jk omega 0, esta magnitud tiene que ser una función par. Tiene que ser simétrico respecto al eje 0, y aquí tengo el valor de k omega 0, perdón, el valor de omega, que es una frecuencia. Y como estoy diciendo que es una serie de Fourier, estos son valores discretos que se separan de aquí para acá como omega 0 y hay una separación de omega 0 entre cada uno de ellos que están expresados acá. Si estoy hablando de la transformada de Fourier, entonces esta función es una función continua y sigue cumpliendo este requerimiento. Y en cuanto a la forma de su fase, entonces la serie de Fourier y la transformada de Fourier deben ser señales que tengan una fase opuesta, es decir, la transformada o la forma del argumento, o sea, del ángulo de x de jk omega 0 es una función impar, y como es una función impar, el valor de omega igual a 0 debe ser 0 para que sea una función impar, y entonces empieza a moverse así, siendo una función discreta. Entonces esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá, pasa acá, pasa acá. Entonces el valor de las frecuencias positivas, esto es omega, es el valor opuesto en las frecuencias negativas, y esto va sucediendo conforme me alejo, siendo una función impar. Si no cumple con estos requisitos de paridad en la magnitud e imparidad en la fase, entonces la ecuación de reconstrucción que estoy colocando acá no puede generar señales reales y genera señales complejas, cosa que no sucede en la naturaleza. En la naturaleza todas las señales son señales reales. Entonces de ahí se derivan las dos formas de representar a esta misma señal, que es x de t, mediante los valores de la reconstrucción o la forma trigonométrica de la serie de Fourier, donde si estos valores son complejos, es decir, si este valor es complejo respecto a este, al sumarlos voy a formar un coseno real de frecuencia k omega 0, y entonces yo puedo decir que este valor, o sea que la ecuación de reconstrucción, son un valor de x en j0 más la sumatoria desde k igual a 1, que son los componentes oscilatorios de mi señal, hasta el infinito, de 2 veces la magnitud de xjk omega 0 por el coseno de k omega 0 por el tiempo más el argumento por abajo más el argumento de x de jk omega 0. Esta ecuación de síntesis solo tiene sentido si y solo si la señal que estoy evaluando es una señal es una señal periódica. Si la señal no es una señal periódica, estos valores de k omega 0 no puedo representarlos así y tendría que expresarla, si Fourier me disculpa, como x de j0, o sea el primer valor, más
como ahora no es una señal, como ahora no son múltiplos de omega 0, sino es todo el valor, todos los términos, lo que necesito acá es integrar desde 0 hasta el infinito, 2 veces x de j omega por el coseno de omega por el tiempo, más el argumento de x j omega. Entonces lo que dice Fourier es, si tu señal es periódica, estos componentes son discretos y puedes construir una función que representa a la misma función que tienes en el tiempo como una sumatoria de puras señales periódicas, como es el caso de estas que están acá. Si no es así, entonces tu construcción de señal no periódica en el tiempo ahora es la integral, que es la suma de todas las pequeñísimas partes de frecuencia que están generadas por esta ecuación, o lo que es lo mismo es la integral desde menos infinito hasta el infinito de x de j omega por e a la j omega por el tiempo diferencial de omega. Finalmente Fourier nos dice, si tú puedes construir la señal como una representación de señales senoidales, que es esto que está pasando acá, lo que me interesa de eso es saber cómo se comporta la señal, y entonces si una señal la puedo representar como una suma de exponenciales complejas, que es este caso, entonces los sistemas lineales invariantes en el tiempo en realidad son transparentes para esas exponenciales complejas, y la función que voy a tener aquí en la entrada, aquí tengo x de t, que es una sumatoria de estas, va a ser una multiplicación de h, que son lo que le da el escalamiento a cada exponencial compleja, por esta x de t. No es exactamente esta ecuación, pero lo que quiero decir es que ahora, al analizarlo de esta manera, cada uno de estos componentes, déjame ponerlo así, mejor como debe ser, x mayúscula de j omega entra por el sistema, y al salir esta h también es función de omega o de j omega, multiplica a ese x de j omega, que es mucho más fácil que tratar de analizar qué pasa en el dominio del tiempo las cosas. Estos valores de x de j omega para señales que no son periódicas y para señales sobre todo que no tienen una representación canónica, no puedo calcularlos por estas dificultades matemáticas que tengo, pero lo que hago en la práctica es, si yo no conozco o yo no puedo calcular a x de t, lo que hago es muestrearlo y pasar una señal o una parte de la señal, en realidad, a el dominio discreto. Entonces, en el dominio discreto, al igual que para el dominio continuo, existe la transformada de Fourier y existe la serie de Fourier para esos ambos dominios que están representados ahí. Entonces, cuando yo muestreo mi señal discreta, mi señal analógica, yo tengo una señal que está viviendo en el tiempo, así, y lo que hago es tomar valores de la señal. En realidad, todas las señales, y además valores equidistantes en tiempo, para poder hacer esto. O sea, la diferencia que hay entre estas dos muestras es delta t, la diferencia que hay entre estas dos muestras también es delta t, y entre cada dos muestras consecutivas tengo una diferencia de tiempo del valor de delta t. Estas señales ahora son x, estos valores azules, son x de n, se construye la señal, y ahora tengo una representación discreta de esta señal. La señal como tal duró o dura todo el infinito, desde que empieza el universo hasta que termina, pero yo solamente soy capaz de representar una parte de esa señal, que es la que está dada por estos valores que están acá, por el tiempo en el cual yo estoy muestreando la señal. Si estoy registrando un electrocardiograma, el corazón está generando señal todo el tiempo sin que yo lo registre, pero en el momento en que lo registro, desde el inicio del registro hasta el final del registro, que puede ser un día, 5 minutos, 10 segundos, un año, estoy tomando solamente esas muestras de valor y representando solamente esos valores. No significa que x de n,
que esta x de n sea la perfecta representación de x de t, que sería el electrocardiograma, sino solamente estoy diciendo que estoy mostrando este valor en este periodo de tiempo muy específico que tengo acá. Entonces, si yo tengo esa x de n, ahora a esa x de n a través de esa forma o de esa ecuación que es la transformada z, calculo su transformada z, que sería la representación o el símil de Laplace para las señales que ahora son discretas. Y al igual que Laplace, existe en el dominio de z una región donde reside o donde viven todas las representaciones de Fourier, que es básica, que es el círculo unitario de la señal. Cuando yo tengo números, porque estos son números, ya no son señales, entonces tengo un acotamiento de las frecuencias, y los valores o los valores de x de n para representar una señal cosenoidal solamente pueden ser coseno de omega n, y esto le da ahora una rigidez o un acotamiento a los valores de frecuencia, porque lo que estoy calculando es literalmente los valores de los ángulos de este círculo que está acá, y por eso ahora las frecuencias se limitan desde menos pi hasta pi, o de 0 a 2pi. Entonces, lo que estoy haciendo, o para encontrar la transformada de Fourier, lo que tengo que hacer es evaluar esta z en todos los puntos del círculo unitario, que son estos, y que se representan en su forma polar como e a la j omega. Es una transformada, o los valores de omega son continuos en el tiempo, son continuos, son infinitos, pero están acotados. Es decir, los valores que van desde 0, desde menos pi hasta pi, o desde 0 a 2pi, son toda la completud de valores de frecuencia que tengo. Y lo que necesito ahora, o mejor dicho, si yo doy más de una vuelta al círculo, pues en realidad voy a caer en un punto que ya había conocido o que ya había mapeado de una sola de las vueltas del círculo. Entonces tengo esta representación, y ahora conozco con ello la transformada de Fourier para las señales en el tiempo discreto. Entonces, esa representación que yo tenía, de decir x de z es igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito a este infinito, para decir que son todas las señales, x de n por z a la menos n. Ahora, al evaluar a z en el círculo unitario, construyo con ello la transformada de Fourier para tiempo discreto, e a la j omega es igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta infinito de x de n por e a la menos j omega n, que es sustituir los valores de z por los valores de e a la j omega para evaluar en todo el círculo unitario que tengo acá. Otra vez, todas las señales, no puedo conocer todos los valores de todas las señales desde el menos infinito hasta el infinito, porque eso implicaría que el tamaño de la tabla, porque ahora las señales discretas las almaceno en una tabla, es de tamaño infinita, y no puedo tener una tabla de dimensiones infinitas. Y lo que hago es simplemente tomar valores o repetir las señales, o tomar solamente un número finito de muestras, y entonces el número finito de muestras hace que se acote estos valores desde un valor inicial, llamémosle n0, hasta un valor final que es n1. Pero esta en realidad no es la transformada de Fourier de toda la señal, porque la señal, aunque no la muestre, sigue existiendo. Entonces estoy haciendo distintos acotamientos, y ahora estoy diciendo que esta parte que está acá está acotada por esta función que tengo de este límite que va desde n0 hasta n1, que son dos muestras de señal, ¿no? Tengo esta señal, empezó aquí, empezó acá y terminó acá. Esto es n1, perdón, este es n0, este es n1, cosa que no es cierta. No es cierta porque la señal, si fuera una señal discreta, también tiene valores para antes y tiene valores después de n1. Entonces esta es una representación, y lo que estoy haciendo con esta forma, al igual que con la serie de Fourier para tiempo discreto, es analizar a esta señal
como si fuera una señal periódica. Y siendo una señal periódica, entonces déjenme ponerla acá, antes de avanzar hacia la serie de Fourier. Esta es desde menos infinito a infinito. Esta sería la transformada de Fourier para tiempo discreto. Antes de avanzar, entonces, si lo que estoy haciendo es evaluar todos los valores en la frecuencia, ahora la ecuación para reconstruir a x de n no es simplemente lo opuesto, sino la ecuación de síntesis para esta forma sería igual a 1 sobre 2pi por la integral del círculo desde 0 hasta 2pi de x de e a la j omega por e a la j omega n diferencial de frecuencia. Como estoy diciendo que la transformada de Laplace con la transformada de Fourier vive sobre el círculo unitario, entonces tengo que hacer una integral de contorno para poder saber otra vez cómo se convierte o cómo se construye esta x de n. Entonces, de ahí es que usar estas ecuaciones para representar a las señales discretas tampoco es tan sencillo o tampoco es un cálculo numérico, porque necesito saber todos los valores de frecuencia de esta señal, y para obtener a todos estos x de j omega n necesito saber todos los puntos desde el menos infinito hasta el infinito de x de n, cosa que no puedo saber, ¿no? Entonces, la transformada discreta para tiempo discreto de Fourier, o llámese la serie de Fourier para tiempo discreto, asume que lo que yo tengo en realidad es una señal que es periódica en el tiempo, es decir, después de n1 lo que va a seguir va a ser una réplica de n0. Ya sé que eso es falso, ya sé que eso no puede pasar, porque la señal en tiempo discreto es una señal no periódica, pero asumiendo que esta fuera periódica, entonces puedo calcular lo que se llama la serie de Fourier para tiempo discreto, que eso es muy sencillo porque es en realidad un producto matricial, como lo hemos visto en alguna otra clase. Tenemos aquí entonces la serie de Fourier para tiempo discreto parto de la serie de Fourier para tiempo continuo, x de j omega k, x de j k omega 0, es igual a la integral sobre uno de los periodos, que es lo que dice la ecuación. Aquí tengo el inverso del periodo de x de t por e a la menos j k omega 0 por el tiempo, diferencial del tiempo, y entonces la construcción de la serie discreta de Fourier se basa en algo que es muy similar a esto, donde ahora yo tengo x de j de e a la j k omega 0, para decir que estoy sobre el círculo unitario, es igual a el inverso de los periodos, del periodo, que en este caso en el tiempo continuo se llama t, en el caso discreto se llama n, como una sumatoria sobre uno de los periodos de x de n por e a la menos j k omega 0 por n, donde el iterador de la suma no es k, sino es n minúscula. Y dado que el círculo unitario o las frecuencias están acotadas ahora desde 0 hasta 2pi, es por ello que los valores de k también se acotan de 0 hasta 2pi. Es decir, en la serie de Fourier discreta, los valores de frecuencia o el número de términos que puedo obtener de la serie discreta son el mismo número de puntos que tiene mi señal en el tiempo continuo. Si mi señal en el tiempo continuo era de 1000 puntos, entonces voy a tener 1000 valores de la transformada de los coeficientes de la serie de Fourier. Y como este valor de j y omega 0 es una constante, lo que se suele escribir es
solamente del término que varía, que es el valor de k. Entonces, x de k es igual a 1 sobre n, y aquí pongo de manera explícita, n es igual a uno de los periodos, x de n por e a la menos j k omega 0 por n, que tengo acá. Entonces, algún video pasado veíamos que esta forma que está acá, o esta ecuación que tengo acá, es en realidad un producto vectorial entre la señal x de n, que la considero como un vector renglón, y esta cosa que es e a la menos jk omega 0 n, dado que n va cambiando desde 0 hasta n-1 mayúscula, y k va cambiando de la misma forma desde 0 hasta n-1 mayúscula, n mayúscula menos 1, entonces esta cosa que está acá la puedo representar como una matriz donde tiene cada uno de sus elementos, y calcular entonces la serie de Fourier, o mejor dicho, los coeficientes x de k de la serie de Fourier para una señal cualquiera. En realidad es muy fácil, porque es un cálculo numérico, dado que estos valores los conozco, estos valores los puedo calcular, y entonces la matriz o el cálculo de la serie de Fourier es muy sencilla para hacerla computacionalmente. Ya hemos visto entonces que esta matriz, o que esto, lo represento como un producto matricial Entonces, x de k es igual a 1 sobre el periodo por, voy a poner como vector x de n, que está así, eso es un vector, por una matriz donde cada una de estas columnas sería la evaluación de e a la menos j0 omega 0, esto es un vector, e a la menos j omega 0, k igual a 1, puntos suspensivos, a e a la menos j n menos 1, me va a caber aquí, eso pasa por ser números enormes cuando mi pizarrón es pequeño, 1 sobre n, x de n, matriz, e a la menos j, 0, omega 0, e a la menos j, omega 0, vector, vector, y el último es e a la menos j, n menos 1 por omega 0. ¿Está? Ahí está. Y entonces, la transformada de Fourier es cada uno de este vector es proyectado sobre este otro vector, es el producto interior entre esto y esta, que es una señal compleja, donde ya hemos visto que toda esta columna va a ser una columna de puros unos, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y entonces este vector tiene dimensiones 1 por n, este vector tiene dimensiones n por n, y por lo tanto el resultado va a ser una matriz un vector de 1 por n, dadas las dimensiones internas tanto del vector como la matriz que tengo acá. Cada una de estas frecuencias van a ser la división, o sea, omega 0 es igual a 2pi sobre el valor del periodo, y esa misma relación me da ahora con mi relación de 3 para calcular la relación que existe entre la frecuencia del dominio analógico, de donde provino la señal, y el dominio discreto, donde estoy representando estas formas. Es decir, este vector que está acá representaría en el dominio analógico a la frecuencia 0, porque estoy diciendo que este es el valor de omega 0. Y aquí vale la pena resaltar otra vez esa relación de 3 que tengo. 2pi equivale a la frecuencia de muestreo de mi señal. Y ahora el valor, déjame poner aquí el valor de omega, que es la frecuencia discreta, representa al valor de la frecuencia f. Entonces lo puedo poner así. Omega representará al valor de la frecuencia f. Y ahora lo que desconozco es el valor de f. F es igual a este por este entre este, omega por fs entre 2pi,
o lo reescribo como omega entre pi por la frecuencia de muestreo entre 2. Es decir, yo voy a calcular las frecuencias f dada la resolución que tengo acá, dado que no tengo el continuo que tendría para la transformada de Fourier, sino solamente para representaciones discretas. De esa forma, en este caso, la estimación espectral que yo hago para el dominio discreto tiene una estimación del dominio analógico en únicamente aquellas frecuencias omega 0 que están definidos acá. Y esas omega ceros o esos valores de f que están colocados acá están dados por esta estimación espectral. Y finalmente, al igual que estoy diciendo que yo partí el círculo en n pedazos, entonces las estimaciones espectrales o la resolución espectral que yo calculo para la señal muestreada tiene que ver con la frecuencia de muestreo. De hecho, la estimación espectral, o sea, esos valores de f0, sustituyendo esta ecuación, esto sería omega 0 es igual a 2pi, entonces 2pi entre n, entonces es 2pi entre 2pi se vuelve 1, y lo que me queda es que los valores a los cuales, o la resolución espectral que yo calculo de la estimación, es simplemente fs entre n, aunque ya sabemos que no calculo para todos estos valores, es decir, la frecuencia de estimación o los valores de estimación espectral que yo calculo no llegan hasta fs, sino están acotados desde 0 hasta fs entre 2 con pasos de fs entre n. ¿Por qué hasta fs entre 2? Porque dado el teorema de Nyquist no calculo hasta el valor de 2pi, sino a partir del valor de pi en frecuencia empiezan a duplicarse, empieza a ver la otra parte de la parte negativa de la repetición de los valores de la estimación espectral, y por eso únicamente llego hasta este término que es fs entre 2 en pasos de fs o de la frecuencia de muestreo entre el número de puntos que tengo de mi señal. Eso reduce mucho la resolución espectral. Por ejemplo, voy a poner acá, si yo tengo una frecuencia de muestreo de 100 Hz, sin algo, una mala representación, una representación de 100 Hz, y yo calculo o yo tomo 50 valores, o sea, n igual a 50, la resolución espectral que tengo para la estimación de Fourier de lo que sería el espectro de mi señal continua está dada en términos de 100 sobre 50, que es igual a 2. O sea, yo tengo una estimación espectral cada 2 Hz. Y lo que pasó entre 0 y 2 Hz no lo conozco, porque solamente puedo calcular cuánto tenía la señal analógica cada 2 Hz. Es decir, en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, y así me voy hasta 50 Hz, que es el valor que tengo para poder calcular esto. Entonces, si yo quiero tener una mayor resolución espectral, es decir, disminuir este término para calcular cada hertz o cada medio hertz, lo que tengo que hacer es una de dos: o disminuyo la frecuencia de muestreo para hacer que esto sea más pequeño, y si disminuyo la frecuencia de muestreo, entonces le pego a la frecuencia del final, porque voy a tener una peor estimación, una peor representación de la señal continua. O lo que hago es aumentar el número de puntos para hacer que esto vaya aumentando. Es decir, si en lugar de tomar 50 valores de la señal, tomo 100 valores de señal, logro una resolución espectral de 1 Hz que tengo acá. Si tomo más valores, voy a tener mayor resolución espectral, pero necesito más capacidad de memoria para poder hacerlo. Y entonces puedo empezar a jugar con esos valores, tanto de la frecuencia de muestreo como del número de puntos que recolecto, para tener una resolución espectral de manera adecuada. La serie de Fourier, voy a dibujarla acá. La serie de Fourier es la representación discreta de su transformada, y lo que estoy diciendo aquí es que yo tengo aquí una serie de Fourier donde tengo los valores de 0, omega 0, 2 omega 0,
3 omega 0, etcétera. Y si digo que aquí es el valor de pi, bueno, empiezan a repetirse. Entonces, con esta resolución de 2 Hz, este valor de omega 0 corresponde a 2 Hz, este valor corresponde a 4 Hz, este valor corresponde a 6 Hz y este correspondería a 8 Hz. Entonces, solamente puedo saber los componentes de Fourier del dominio analógico a estas frecuencias muy específicas que están acá. Y pasa lo mismo que pasa en el tiempo. Entre estos dos valores, no sé qué es lo que hay. La función puede haber hecho esto, la función del espectro puede haber hecho esto, pero dadas las condiciones tanto de frecuencia de muestreo como de número de puntos, solamente puedo ver este y este valores. Y los valores que están en medio en frecuencia no puedo calcularlos o no puedo estimarlos con esta representación. ¿Qué es lo que hago? Aumento el número de puntos. O, de manera artificial, si es que no puedo hacerlo, puedo aumentar el número de puntos de la señal XDN. Por ejemplo, yo tengo una señal XDN que grabé, por ejemplo, los 50 puntos de mi señal XDN. Entonces, conformo mi vector XDN como un vector que tiene en los primeros 50 valores verdaderos. Déjenme cambiarle el nombre para que no sea XDN, sino sea YDN. YDN es un vector que está formado en sus primeros 50 valores por XDN y concateno, es decir, pongo un vector nuevo que tiene puros ceros de este lado y le pongo otros 50 ceros de acá. Entonces ahora las dimensiones del vector YDN es de 1%, donde los primeros 50 valores en realidad son los valores de la señal XDN y los 50 valores restantes son valores de puros ceros. ¿Qué es lo que va a pasar con eso cuando yo calcule ahora Y de K? Pues cuando yo calculo Y de K, este valor de número de muestras ahora se duplica, va a seguir siendo, bueno, va a ser ahora en este ejemplo 100, y mi vector, que lo puedo expresar de esta manera, es la concatenación de XDN con un vector de ceros que están colocados acá. Entonces, puedo verlo como dos vectores que están acá. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi matriz de transformación? Pues debe aumentar en el término de renglones. Debo calcular más renglones hacia abajo. Los primeros 50 puntos que estaban calculados para XDN siguen estando en las primeras 50 muestras, que es X de J omega 0, pero este valor de omega 0 ya también cambió, porque omega 0 es igual a 2pi sobre n, que en este caso para Y es 100. Entonces los primeros 50 valores van a ser los mismos 50 valores que tenía arriba, y los siguientes 50 valores van a estar multiplicados por estos factores que son 0. Ponerle aquí en la completud de los valores que tengo. Ahora va a ser E a la menos J n menos 1 por omega 0. Entonces, esta matriz va a ser la misma o casi la misma matriz que la que tengo acá arriba, porque este término, que es la concatenación, multiplicará a los 50 valores o a la segunda mitad de cada una de estas columnas, y los primeros van a multiplicar a la primera mitad de cada una de estas columnas. ¿Qué es lo que estoy logrando con esto? Bueno, estoy haciendo que la resolución espectral sea del doble, o sea, los valores de F0 ya ahora son más pequeños, los valores de omega 0 son más pequeños, y por lo tanto estoy calculando con una mayor resolución espectral sin alterar, entre comillas, a mi vector que estoy colocando acá. Es decir, puedo ponerle el número de ceros que yo quiera, y este elemento de ceros puedo ponerlo al final o puedo ponerlo al inicio de mi vector, o en las dos partes, porque dado que estoy concatenando vectores XDN, X0, vector 0, ¿sí? Entonces estos términos multiplicativos van a multiplicar a los primeros, estos términos de este vector o estas entradas del vector multiplicarán a los siguientes, y estos multiplicarán a los siguientes.
Entonces, no importa dónde coloque los ceros, voy a lograr la misma representación. Y lo que logro con ello es disminuir justamente esta parte de la resolución espectral que tengo para mi señal. Pero no puede ser tan fácil, porque en este caso podría tener una resolución espectral infinita, y eso no tiene sentido en la realidad. Todo tiene costo en esta vida, y el costo que pago por tener este padeo, esto se llama el padding, el cero padding, este agregado de ceros a mi señal, es que la representación de Fourier está mal hecha, o tiene un artefacto, que es el artefacto de esto que está acá. Déjenme borro todo esto y vemos el porqué. En el dominio del tiempo, el agregar esos ceros a mi señal o sea, hacer esto de agregar ceros a la señal, si yo tengo mi representación así, o sea, esta es mi señal XDN, que está colocada por acá, ya sé que mi señal es de duración infinita, entonces se extiende por todos estos lados, y lo que yo hago al poner ceros a los costados de mi señal, al inicio o al final, es en realidad simular la multiplicación por una ventana cuadrada de la señal. Tengo dos ceros, que serían estos vectores, este es en realidad XDN y esto es en realidad estos dos vectores que están acá. Y entonces mi señal Y de n es en realidad mi señal XDN multiplicada por mi ventana W de n, donde la dimensión de esta XDN ya hemos dicho que es infinita, porque es la señal de interés que estoy tratando de representar. Y esta W de n es la ventana que me da la dimensión realmente de la transformada de Fourier en tiempo discreto, de la serie de Fourier en tiempo discreto que estoy calculando acá. Entonces, si esta ventana, esta longitud de aquí para acá es muy estrecha, pero lo que estoy haciendo al hacer esta multiplicación es que en el dominio de Fourier estoy haciendo la convolución de la señal con una ventana, o con la convolución del espectro de la señal XDN con el espectro de la ventana. Y el espectro de la ventana que tengo en este caso para esta ventana, que es una ventana cuadrada, es una función sinc. Entonces mi espectro de la señal, que yo supongo que es algo así, se convoluciona en el dominio de la frecuencia con el espectro de la función sinc. Y ya sabemos que mientras más angosta sea esta ventana, esta función sinc va a ser más grande, y lo que va a pasar es que va a deformar el espectro de mi señal que tengo acá. Mientras más grande sea esta ventana, más extendida, la función sinc entonces se convierte más en un impulso, y en el infinito o en el límite, si yo tengo un número infinito de puntos, entonces tengo una delta. Entonces lo que hago con el cero padding, con el agregado de ceros a la estimación en la serie de Fourier, es modificar el espectro por esta ventana o por esta función sinc que tengo acá. Y entonces no es de gratis tener el cero padding. Lo que logro, y eso no puedo alterarlo con ninguna otra ventana, tendré que multiplicar la ventana para hacer el cero padding y además poner otra ventana, Hamming, Blackman, lo que sea, para atenuar el efecto de esta, pero entonces tengo un espectro más deformado de la señal. Lo que logro con esto es incrementar la resolución espectral, o sea, tengo valores de frecuencia cada vez a frecuencias más pequeñas, o en saltos de frecuencia cada vez más pequeños, pero la estimación espectral se ve deformada, y por lo tanto debo tener un equilibrio entre las dos formas. La única forma que tengo de estimar con una mayor resolución espectral realmente mi señal es usando un tamaño de ventana, o es recolectando un número de muestras suficiente que me permita hacer los cálculos para tener la resolución espectral que yo quiero. Y esa resolución espectral que yo quiero finalmente se da por esta relación de la resolución espectral que voy a calcular, depende de la frecuencia de muestreo entre el número de muestras y
Dado que esto es su finito, esta va a ser la resolución mínima que yo tengo sin deformación del propio espectro de la señal. Entonces, para hacer un análisis de la potencia, porque para eso quiero saber cómo se construye o cómo está construida la transformada de Fourier, debo ser cuidadoso para poder tomar un número de muestras adecuado para tener una resolución espectral adecuada sin deformación, o si no es mucho el cambio que necesito o puedo cambiar un poco, aumentar con las estrategias de zero padding para disminuir un poco la resolución espectral y calcular mejor la estimación espectral de la señal de mi interés.